casa del Señor, hermano. Porque mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aleluya. Por eso nos gozamos de estar en este lugar, alabándole, bendiciendo su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir, hermano, nuestra escritura en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar tomando, hermano, gloria a Dios, es poquito el tiempo, pero vamos a aprovecharlo lo mejor que podamos en el nombre de Jesucristo. A veces es difícil traer por ahí algún tema, y vamos a estar hablando de un tema, hermano, que yo lo he visto desde que empezó a salir. En lo personal para mí se me hizo un poco controversial. En el mundo, hermano, hay muchos dichos que no tienen nada que ver con el Señor. En el mundo dicen, ¿verdad?, que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Pero en la Biblia dice que el hombre necio se hará entendido aunque nazca como el pollino del asno montés. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo tiene poder para cambiar y transformar corazones. Que no importa la condición del hombre, no importa la condición de la mujer, el Señor sigue transformando vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a nosotros es poder de Dios. Así que nosotros creemos que la palabra de la cruz sigue transformando vidas y sigue transformando corazones, no importa cómo sea el hombre. Déjenme decirle que dentro de mi familia hay personas, yo sin saber tenía por ahí una tía que, fíjense, no sabía, hace poco me acabo de dar cuenta que mi tía había sido una prostituta. Tengo familia que fueron cholos, drogadictos, y que ahorita están sirviendo en iglesias como pastores, como ministros del Señor Jesucristo. Y es que la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en San Juan, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias por el agua, hermano. San Juan. Gloria a Dios. Aleluya. San Juan capítulo 9, hermano, en el nombre de Jesús. Aleluya. San Juan capítulo 9. Con un amén cuando lo tenga. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así para que usted pueda tomar su asiento. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aleluya. Y a su nombre, mi hermano. Gloria. Después de tomar su asiento, mi hermano. Hoy en día, hermano, vamos a hablar. Este tema es un poco controversial. Maldiciones generacionales, pero así como con un signo de interrogación. Aleluya. Porque hay quienes creen, hermano, que si tu papá fue un borracho o tu abuelo fue un borracho, el hijo tiene que ser un borracho, los nietos tienen que ser unos borrachos, porque se transmite a través, voy a decirlo claro, a través del esperma del hombre. Aleluya. Entonces, cuando esta predicación empezó por ahí a surgir, hermano, entonces yo dije, bueno, pues ¿cuál es el caso de predicar el evangelio? ¿Cuál es el caso? Si es una
entre comillas, una maldición generacional. Bueno, pues eso va a seguir y seguir y seguir. Aleluya. Pero vamos a ver qué le parece, hermano, lo que enseña a las Escrituras. Porque hay algo, hermano, conocido en la Biblia que, bueno, no en la Biblia, pero es algo que enseña a los teólogos, y hay algo que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica, hermano, enseña, una de las cosas que enseña la hermenéutica, usted no puede agarrar un versículo bíblico y quererle dar una interpretación sin antes haber leído los versículos anteriores o posteriores para poder entender ese versículo. Usted necesita leer el contexto de lo que usted está escudriñando o está leyendo. Aleluya. Y algo que enseña también la hermenéutica es que se tiene que ver el contexto general. O sea, en este caso tenemos que ver lo que enseña toda la Biblia acerca del tema que estamos estudiando. Y si leemos, le digo, ciertos pasajes nos pueden confundir. Hay, hermano, en la Biblia hay infinidad de versículos que los hemos malinterpretado por muchos años. Y a veces, hermano, yo lo he dicho en la iglesia, estamos como los pericos, hermano. No es que sean inteligentes. Los pericos son buenos para aprender lo que sus dueños constantemente están repitiendo en casa. Si ha escuchado usted a pericos que hasta salen ahí alabando al Señor, y otros no, otros cantan canciones hasta de Luis Miguel. Pero es que ellos tienen esa facultad de aprender lo que están escuchando. Y a veces nosotros, hermano, hemos aprendido mal y estamos como los pericos. Repetimos lo que el pastor nos enseñó mal. Paz de Cristo. Por eso la Biblia dice que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Usted, hermano, no se debe de conformar a que le den todo en charola de plata. Usted individualmente debe de escudriñar las Escrituras a ver si lo que un servidor le va a enseñar es verdad o es mentira. ¿Qué no dice la Biblia que iba a venir tiempos cuando no sufrirían la sana doctrina? Antes, teniendo comezón de oír, dice que se amontonarían maestros y que conforme a sus concupiscencias apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Aleluya. Hay tantas fábulas, hay tantos cuentos chinos allá afuera, y a veces se introducen dentro de la iglesia y hasta los enseñamos. Cuando vemos la iglesia que hay 5 hermanos, 6 hermanos, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? La gran mayoría, a ver. No, un texto bíblico que todos mencionamos. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Mi pregunta, entonces, si no pasamos de 5, si yo estoy solo, si yo ando en la carretera, ¿quiere decir que el Señor no va conmigo? ¿Que necesito a completar el número? ¿Sabe qué? El Señor es omnipresente y el Señor está en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero sería otro tema que no voy a entrar ahí, explicar a lo que se refiere ese versículo. Y le digo, como ese, hermano, hay infinidad. ¿Cuántos hemos oído? El diablo no vino Matar y destruir. ¿Y la Biblia dice el diablo? La Biblia no dice el diablo. La Biblia dice el ladrón. ¿Y sabe de qué está hablando? No está hablando del diablo, pero a veces nosotros todos le queremos echar la culpa al diablo. Está hablando del ladrón, está hablando de los falsos profetas. Pero le digo, bueno, vamos a ver este tema en el nombre de Jesucristo un poco. Dice, vuelvo a repetir,
No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ezequiel capítulo 18, en el nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 18. Gloria a Dios. Alábele que Él vive. Gloria a Dios. Con un amén cuando lo tenga. Rápidamente le voy a contar una pequeña historia. Se habla de dos jóvenes. Estos dos jóvenes tuvieron un padre de lo peor. De lo peor. Uno de ellos agarró el consejo, siguió el consejo de su padre y terminó en una prisión. El otro se esforzó, se esmeró, estudió y se volvió un empresario exitoso. Y a alguien por ahí se le ocurrió preguntarle a los dos, pero a uno en la cárcel y a otro fuera, ¿verdad? Le preguntaron al que estaba en la cárcel, bueno, pero ¿por qué tu papá? Le preguntaron, ¿por qué tú viniste a dar a este lugar donde estás? ¿Sabe qué dijo él? Con la clase de padre que me tocó. Al otro le preguntaron, oye, ¿y tú por qué eres un hombre tan exitoso en la vida? ¿Y sabe qué dijo? Lo mismo, con la clase de padre que me tocó. O sea, uno vio a papá y dijo, yo no quiero ser como él. Yo quiero ser una mejor persona. Y déjame decirte que el Señor, aleluya, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que no importa que tú hayas tenido una madre de lo peor, no importa que hayas tenido tú un padre de lo peor, pero aleluya, si tu padre, hablando biológico, fue de lo peor, aleluya, tú tienes un Padre celestial, aleluya, que en él no hay defecto. ¿Cuánto dicen amén? Y tú puedes venir y acercarte ante él y buscar su perdón. Ezequiel capítulo 18 dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, o sea, ya se había hecho hasta un refrán. ¿Qué es lo que dice el refrán? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen que la dentera. ¿Qué es la dentera, hermano? Es ese sabor medio agridulce que te queda cuando comes uvas, cuando te comes por ahí un limón. Si te has fijado cómo queda esa sensación en los dientes. Si yo como uvas, ¿a quién le va a quedar la dentera? ¿A quién le va a quedar ese sabor agridulce? ¿A mí o a mi hija que ya está ahí atrás? Al que se lo come. Pero el pueblo de Israel estaba diciendo como que, en otras palabras, para que, bueno, vamos a seguir leyendo para que lo entienda. ¿A qué se referían? Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán entre Israel. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare. El alma que pecare, ¿qué? Esto quiere decir que yo no voy a dar cuentas a Dios por lo que hizo mi Padre, y el Padre no va a dar cuentas a Dios por lo que hizo el Hijo. Cada uno de nosotros, hermanos, somos arquitectos de nuestra propia vida. El Señor dijo, he aquí que yo pongo ante ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Somos nosotros, hermanos, los que escogemos o el buen camino o el mal camino. Pero mucha gente siempre se quiere justificar delante del Señor. Es que yo soy así porque mi mamá,
Es que yo soy así porque mi papá. Y mi papá me golpeaba. Y mi mamá me hacía esto. Y mi papá me hacía esto otro. Es que usted no sabe, hermano, lo que es vivir con un padre alcohólico. Por eso dice eso. Posiblemente es verdad. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesucristo ha venido para deshacer las obras de Satanás. Aleluya. Aleluya. Y tú ya no te puedes estar justificando por tu papá o por tu mamá. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? No podemos justificarnos delante del Señor y decir, es que yo no puedo cambiar por mi papá, por mi mamá. No. Claro que se puede. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El alma que pecare, dice la Biblia, esta morirá. ¿Por qué se cree esto? Éxodo 20, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Éxodo 20. Dice la palabra del Señor. No te harás, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Y fíjese lo que dice. Que visito, ¿qué dice, hermano? La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Allá hay algo muy importante que a la gente se le olvida, o a muchos hermanos. ¿De quiénes? ¿De quiénes? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? Me pregunta eso para usted. ¿Usted aborrece a Dios? Entonces, ¿para quién es esta maldición? Para los que aborrecen a Dios. Aleluya, ayúdenos, Señor. Ahora, si esto fuera así, bueno, vamos a seguir leyendo. Y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay otra versión que dice, y hago misericordia hasta 1000 generaciones. Entonces esto querría decir que si la maldición es generacional y se transfiere a través del ADN o a través de, pues entonces también la bendición. Entonces, con el hecho de que yo me bautice y me entregue al Señor, ya todas 1000 generaciones van a ser bendecidas de parte de un servidor. Aleluya. No, hermano. Esto no es así, ni de la una, ni de una manera, ni de la otra. El alma que pecare, esta morirá. Pero ¿qué le parece si lo vemos a través de las Escrituras? Rápidamente, hermano, el tiempo se me va a ir muy rápido y quisiera ver algunos ejemplos. Primera de Samuel, en el nombre de Jesús. Primera de Samuel. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 12, en el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo soy una persona, hermano, que, discúlpeme por lo que voy a decir, pero siempre estoy poniendo atención a lo que, desde joven, a lo que se predica. Dice la Biblia que el simple todo lo cree. Yo puedo decirle a una persona que la luna es de queso y hay quien me va a creer. Porque el simple todo lo cree. Pero el sabio, hermano, todo lo considera, lo escudriña, a ver si es cierto. Como los hermanos de Berea, llegó el apóstol Pablo, un varón de Dios poderoso, hermano, un varón de Dios que conocía las Escrituras.
Pero dice que los hermanos en Berea escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que el apóstol Pablo les enseñaba era verdad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí en Primera de Samuel capítulo 12, en el nombre de Jesús. Aleluya. Desde el versículo 1. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Todos sabemos quién era el profeta Samuel. El pueblo de Israel le había pedido un rey y el Señor le dijo a Samuel que hiciera caso a lo que el pueblo de Israel pedía. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca, el pueblo dijo, nunca nos has calumniado, ni agravado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. ¿Cómo había caminado el profeta Samuel entre el pueblo del Señor? Con rectitud, con integridad. No había robado a nadie, no había calumniado a nadie. ¿Cómo tendría que salirle los hijos al profeta Samuel? A ver, paz de Cristo. Sí, o sea, si la bendición es hasta 1000 generaciones, ¿cómo tendrían que haberle salido los hijos del profeta Samuel? Pues bien tremendos, ¿verdad? Muy buenos hijos. Pero vamos a ver lo que dice ahí mismo en 1 Samuel, en el capítulo 8. A veces a nosotros, ¿verdad? A nosotros los pastores nos critican, ¿verdad? Nuestros hijos, y dicen: ¿y esto qué es? Hijo de un pastor. ¿Y sabe qué? Usted a veces piensa, hermano, que uno batalla con sus hijos. Uno también les está diciendo a sus hijos que lo mismo que se le enseña a la iglesia, uno les está diciendo a los hijos. Y si usted ve a nuestros hijos que a lo mejor pues yo tengo puras mujercitas, por eso voy a hablar por mujercitas, ¿verdad? Que andan así medio con las faldas rabonas, crean lo que no es por uno. Uno les dice, uno les enseña, pero llega el momento en que los hijos empiezan a tomar sus propias decisiones, y bueno, ellas le van a dar cuentas a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros, yo no voy a... Es más, hermano, yo le voy a decir algo. Una vez me decía un hermano, usted va, ¿verdad, hermano, que usted va a dar cuentas a Dios por cada persona que bautice? Le dije: no, hermano, si así fuera, mejor no bautizo a nadie, porque yo no sé de todos los que bautice cuántos se vayan a lograr. Gloria a Dios. Gracias al Señor la mayoría se han logrado, ¿eh? Así que es una bendición, pero aleluya. Miren lo que dice Primera de Samuel capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abdías, y eran jueces en Berseba. Pero ¿qué dice, hermano? Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que dar el consejo, hermano. Nos escuchen o no nos escuchen, pero nosotros tenemos que dar el consejo de parte de Dios. Segunda de Reyes, hermano, rápidamente. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, en el nombre de Jesús.
Gloria a Dios, alábelo, hermano, porque Él vive. Gloria a Dios. Segunda de Reyes. Aleluya. Vamos al capítulo 18. Aleluya. Ahorita yo le comentaba, hablando un poquito de la hermenéutica, que se tiene que leer el contexto general. O sea, ahorita es lo que estamos viendo, todo lo que enseña la Biblia. Amén. ¿Quién pecó? Porque eso es lo que dice. Es que por eso nació así. ¿Quién sabe? Hasta los mismos papás. ¿No ha oído usted por ahí a los papás? O no vaya a ser que usted sea uno de esos que dice a veces, ay, perdón. Usted no es de los que dice, ¿sabrá Dios qué hice para merecer los hijos que tengo? No dice usted eso, ¿verdad? Espero que no. Pero muchos dicen eso, hermano. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18, en el nombre de Jesús. En el versículo 2. Cuando comenzó a reinar, desde el versículo 1, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Quién empezó a reinar, hermano? Ezequías. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Versículo 3, fíjese lo que hizo Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó, dice, Neustán. Gloria a Dios. Quitó la idolatría el rey Ezequías. Amén. De entre el pueblo de Israel. Pero ¿qué le parece si vamos a ver a su hijo? Capítulo 21, de ahí mismo, de Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21. Bueno, desde el capítulo 20, en el versículo 21 dice: y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. ¿Quién tomó el lugar de Ezequías? Manasés su hijo. Ahora vamos a ver qué pasó con Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo, ¿qué fue lo que hizo? Lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Fíjese, su padre quitó toda la idolatría. Ahora vamos a ver lo que hizo el hijo. Porque volvió a edificar los lugares altos, que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿Cómo tendría que haber salido Manasés si su padre había hecho lo recto? Si creemos en que las maldiciones generacionales se transmiten, o las bendiciones también generacionales se transmiten, ¿cómo tendría que haber salido? Bueno, porque su padre Ezequías había hecho lo recto delante del Señor. Pero ¿qué le parece si ahora vamos a ver al hijo de Manasés? Aleluya. Allí en Segunda de Reyes, en el capítulo 21, dice en el versículo 18: y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar, ¿quién, hermano? Amón su hijo.
De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Mesumelet, hija de Haruz de Jotba. E hizo, ¿qué hizo, hermano? Este sí le siguió, este sí le siguió el caminito a su papá. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y sigue diciendo, hermano, ahí mismo dice, después muere Amón. Sigue diciendo en versículo 23, y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar. ¿A quién? A Josías. Josías tomó el lugar de su padre Amón. Y capítulo 22 dice, cuando Josías comenzó a reinar, era, hermano, de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años, y el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo, ¿qué hizo? Hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios? ¿Sabe por qué se despertó todo esto, hermano? Por una sencilla razón. Porque muchos predicadores empezaron a decir, hermano, que si había una maldición generacional, ellos eran los únicos que estaban capacitados para romper con esas maldiciones generacionales. Pero como hoy en día en las iglesias ya nada es gratis, Padre Cristo, a excepto en las nuestras, yo creo, ¿verdad? O mi hermano Rico cobra por bautizar, hermano. Qué bueno. Hermano Juan, ¿usted cobra por bautizar? Qué bueno. Bueno, hay iglesias que cobran por bautizar, primera comunión, y cuando te van a casar, y cuando te vas a morir, y para todo te cobran. Entonces estas personas que eran los ungidos del Señor, ellos eran los únicos que tenían que romper con esas maldiciones generacionales. Pero ya nosotros vimos que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Y a lo mejor alguien todavía está batallando con algo que esté batallando ahí con su carne, porque hasta en eso, hermano, hasta en eso hemos cometido el error de que pensamos que todo tiene que ver con espíritus malos. El cristiano y la cristiana, hermano, tienen una lucha constante. Y la lucha, hermano, es contra. ¿Sabía contra quién, hermano? ¿Sabe cuál es su peor enemigo? Duermes con ella. Y no estoy hablando de tu esposa. Tu propia humanidad. Y le queremos a veces echar al diablo de tantas cosas cuando es nuestra propia humanidad. No reine pues, dice la Biblia, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no debe de reinar el pecado en nuestro cuerpo. Ahora el que debe de reinar en nuestro cuerpo es su Espíritu Santo, para que Él sea el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Por eso a veces no vencemos, por eso no ganamos nuestras batallas, porque queremos luchar con nuestras propias fuerzas. Yo necesito del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos necesitan del Espíritu Santo de Dios?
Pero ¿sabes qué? A veces, ¿qué es lo que pasa? Que lo contristamos y el Espíritu de Dios se aparta de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia dice, ¿verdad? Que, aleluya, y el Dios de paz, dice, os santifique, dice, por completo. No dice que nomás en algunas cosas, dice por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos consagrar más nuestra vida al Señor. Aleluya. Por eso el enemigo ha estado tomando territorio, porque nosotros se lo estamos cediendo. Hoy en día, hermano, es terrible la situación que se vive hoy en día. Primero fue, fíjese bien lo que le voy a decir. Primero fue el día, aparentemente, hablando mundialmente de esta comunidad, esta comunidad Paz de Cristo. LG, ¿quién sabe qué tanto? Ahora es el mes, al rato va a ser el año. Oiga, yo creo que tenemos que pedirle al gobierno de Estados Unidos el día o el mes también de nosotros los heterosexuales, Paz de Cristo. Los que todavía creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y luego hoy, hermano, es el orgullo. Y se empieza a ver algo tan natural. Yo no sé si usted ha visto hay caricaturas, hermano. ¿Cuántos han visto por ahí? Los niños ven una caricatura que se llama, ¿cómo se llama, mija? Arthur, ¿sí la ha visto? Aparentemente es buena caricatura, pero al final de la caricatura, al final, hermano, apareció que el profesor de estos niños sale casándose con otro hombre. La televisión, hermano, hoy en día, hermano, nos está bombardeando, hermano, por todos lados, que esto es algo normal, que Dios lo permite. Pero sabe que esto no es así. Esto es una abominación delante del Señor. Ahora yo le voy a decir, no, porque a veces, hermano, fíjese bien lo que le voy a decir. Con esto voy a estar terminando. Yo no necesito, hermano, haga de cuenta que esto es veneno. Yo pudiera tener 10 botellitas de estas aquí con veneno. Usted no necesita tomarse todos estos venenos para morirse. Con que se tome uno, como dijera el americano, that's good enough. Es más que suficiente. ¿Qué le quiero decir con esto? A veces miramos la homosexualidad o el lesbianismo como lo más aberrante, de lo peor. Pero déjeme decirle, Paz de Cristo, hermano, póngame atención a lo que le voy a decir. La Biblia dice, ¿sí sabía usted que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos? O sea, que el mismo pago para un homosexual y para una lesbiana es el mismo pago para los mentirosos. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Porque hay gente, hermano, cristianos, Padre Cristo, que son más piñeros, hermano, que nada, que les encanta decir mentiras. Dice la Biblia que al sabroso le es al hombre el pan de mentira. Así que es el mismo pago, hermano. Por eso hay que decirle, la Biblia por eso no se equivoca cuando dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá, hermano, el impío y el pecador? Ánimo, hermano, en el nombre de Jesucristo. Usted tiene, aleluya, en su mano, aleluya, cambiar. Hay alguien que ya puso su parte. Hemos dicho que la salvación del Señor es gratuita, pero esto no significa que no haya costado nada. Esto significa que alguien ya pagó, aleluya, por esa salvación.
y el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Así que ánimo, hermano, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias, Cristo. Te adoramos. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Pues, ¿qué podemos decir a esto? Amén. Dijo, como dice, por ahí dijo el hermano Rico, más claro que el agua. Amén. Porque la palabra de Dios es firme, es clara. Y la palabra no anda con rodeos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Póngase de pie en nombre del Señor. ¿Saben que me llegó? Bueno, tengo una noticia en el teléfono, hermanos, y seguimos orando por nuestro hermano Oscar Muñoz. Sigue atendiendo ahí el resultado de la voluntad de Dios en Austin, Texas, ya que su hijo está en coma. Y hablé con mi hermano Oscar y le decía al hermano Rico, pide la oración porque el médico no le dio esperanzas. Pero me dijo el hermano, mientras que mi hijo está en este mundo, hay que seguir orando por él. Amén. Gloria al Señor. También tengo una buena motivo de ánimo, que un sobrino que, hermano, hace años que no lo veo, pero ahorita se conectó al servicio y dice: paz de Cristo. Señor. Diego Maturino se llama él. Diego Maturino ahí está conectado, ¿verdad? Y manda saludos y dice: paz de Cristo. Y hermanos de todas partes están saludando y bendiciones y saludos a todos los santos, así, hermano. Tenemos también ahí gente que está escuchando. Amén. Así que hay que orar por nuestro hermano Oscar y cualquier necesidad que haya. Todos tenemos necesidad por nuestros hijos, como se ha dicho, por nuestra familia, por los hogares, por los matrimonios, hermanos, que también han estado siendo muy atacados, los matrimonios. Amén. Duro. A tal grado, hermano, que me explico, son muchos los ataques. Pero hay que afianzarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es todo. La palabra es la que nos protege, la que nos ayuda, hermanos, la que nos saca adelante. Jesús dijo las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Amén. La palabra de Dios nos fortalece, la palabra nos enseña, le dice el Señor, por eso ponga en palabra, Él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Así es que en el nombre del Señor vamos a entonar los estribillos.